estamos en la mesa con Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, a la distancia. Qué mala noticia que nos acabas de dar, ¿no? ¿Te esperabas una cifra así? La verdad que preocupado y angustiado, ¿no? Porque es una cifra importante. ¿Tenés la placa ahí? Con un punto de inflexión, acabamos de liberar el informe del SENAE recién viniendo para acá, con 6.658 test, un fallecido de 91 años. Y ustedes van a ver en la placa, no sé si ya está al aire. Ahí está, la están poniendo, sí. Van a ver. Ahí estamos viendo. Yo digo que es una cifra en una fase diferente, ¿no? Claro. Una cifra en una fase diferente. O sea, estamos viéndolo ahora en pantallas, ¿no? ¿Cuántos test entonces? 6.658. Sí, pero perdón, los positivos, estamos hablando de 3.258. De nuevo, perdón, los positivos de las 24 horas. 500, hoy 533. 533, es un salto brutal. Yo decía que estaba preocupado, obviamente, muy preocupado y angustiado porque obviamente de un mes para acá estamos en una fase diferente, muy diferente, claro, ¿no? De circulación viral, de incremento de los positivos, de los fallecidos. Estamos viendo casi todos los días un fallecido, algún día llegó con 3 fallecimientos. Y además hay una cosa que nos está pasando. Vos y yo tenemos algunos hijos más o menos de la misma edad, y en los últimos 20 días la bala están picando cerca, ¿no? De amigo, de contacto, de la novia, de un hijo, de un tío, de un sobrino, que no lo estábamos viendo. Antes no estaba pasando. Quiere decir que, particularmente en Montevideo, hoy casi el 80% de los casos se dan en Montevideo. Ahora, ¿por qué está pasando esto? Porque obviamente hay una circulación viral mayor. ¿Pero por qué? La pregunta es esa. O sea, ¿por qué si veníamos tan bien, ahora estamos tan mal? Qué pregunta esa, ¿no? Porque tiene bases científicas por algunos lados y además tiene que ver con bases que incluyen la movilidad. A ver, el 1 de diciembre el presidente anunció algunas medidas cuyos efectos se van a estar evaluando esta semana, porque todo este proceso tiene como un periodo de incubación de 14 días el proceso del virus, el circuito del virus, con un pico máximo a partir del 7º día de detección en PCR, en los test de hisopado, con lo cual parte de la efectividad o no de alguna de las cosas que se anunciaron se van a estar viendo esta semana. Sí. El jueves, no el viernes, el jueves vamos a estar, se adelantó un día haciendo una evaluación. ¿Y esto por qué? Claro, la calle había dicho que iba a ser el viernes 18, vos decís que ahora los anuncios van a ser el jueves 17. ¿Y eso tiene que ver con cómo viene la mano? Tiene que ver porque nosotros habíamos dejado 15 días más 2 y bueno, en realidad con los 15 días, con esta proyección, ya da para hacer una evaluación y además esta semana va a ser una semana de reuniones y definiciones importantes, vinculado a 3 líneas de acciones. Uno es que seguramente vamos a estar hablando del tema, estamos profundizando la interconexión público-privado para todo el tema operativo de CTI. De CTI vamos a hablar ahora en unos minutos. Mirá, te quiero mostrar una gráfica porque tenemos que hacer un pequeño corte y después ya entramos de lleno en el asunto. Óscar Ventura lo conocés, profesor, grado 5, profesor de química, muy catedrático, muy serio. Me consta que el presidente de la República también habla con él, como habla con muchos científicos, asesores y demás. Y me confeccionó esta gráfica que estamos viendo. Y me voy a levantar porque es importante ver la evolución de Montevideo y la del país. Los puntos amarillos y anaranjados, como ven, es Montevideo. Por un lado se advierte lo que fue el claro quiebre de tendencia. La cosa venía subiendo, un ritmo bastante lento y de golpe, ¡pum!, ¿no? Tenemos esa explosión. Pero me decía que dentro de esa mala noticia, también es una mala noticia porque ves que mientras que Uruguay sigue ascendiendo, pero con una pendiente más suave, la de Montevideo asciende con una pendiente mucho más pronunciada. La buena noticia de los últimos 2 días era esto de acá arriba, que Montevideo empezó a arrojar más casos positivos, sí, pero con un aumento más leve, como que se empezaba a achatar esa curva. Con lo que vos me acabas de decir ahora... Hoy vuelve a ser otra inflexión. Claro, como lo que acabas de decir ahora, esta ilusión se nos cae al piso. Bueno, vamos a verlo. En esto estamos ojalá que mañana día, tengamos de nuevo la aplanada de la curva, ¿no? Pero hay adentro de esas gráficas que son así, ¿no es verdad?
el objetivo es desafiar esas gráficas, ¿verdad? Sí. Eso pasaría si no hacemos nada. ¿Cuáles son las proyecciones para adelante? Sí, eso está pasando hoy. En las tendencias. Las otras sí, lo que pasaría. En realidad hay una serie de acciones que se están tomando, que se tomaron y que se van a tomar, que van justamente a tratar de buscar mitigar el riesgo sanitario, capacidad operativa sanitaria pública-privada, eso es clave. O sea, que haya camas, CTI, clave. personal médico, después etcétera. Vamos a entrar en eso y sobre todo por qué últimamente en realidad el 42% de los que están en CTI entraron en el último mes. ¿Por qué pasó eso? Bueno, vamos a ver. La edad y cuál es el perfil, cuál es el perfil de los contagios. Me encanta hablar de todo eso, que estés acá entonces en nombre del gobierno para analizarlo, para dar obviamente la postura. Y después hay un tema que es insustituible que también vamos a hablar, que es los medios de comunicación, los actores, los que difunden y todos nosotros como ciudadanos con una situación, como te dije hoy al principio. La verdad venía reflexionando para ahora y decía, bueno, nos están picando las balas cada vez más cerca a todos nosotros, ¿no? Sí. Estos últimos 15, 20 días lo estamos viendo. Lo seguimos hablando con Álvaro Delgado, con el secretario de Presidencia, en este Santo y Seña, porque todo se sabe. Con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, más preocupados que lo que estábamos hace unos minutos con este último dato. Podemos ponerlo nuevamente, el dato del SINAE, que arrojó 533 casos nuevos en las últimas 24 horas. 533. ¿Te acordás que hace 4 semanas hablamos de que pasamos la barrera de los 100? Sí, después la de los 200, después los 300, ahora 533 casos positivos en las últimas 24 horas. Y otro tema que no es menor, porque muchos dicen, bueno, pero esa es una cantidad de test. ¿Cuántos test se hicieron? Lo tenemos ahí en la placa. 6.358. Oh, se hicieron 6.358 test. Antes hacía 2.000 test. Sí, pero analizar la relación, la famosa positividad del porcentaje, y te está que hoy tenemos el porcentaje más alto también, 6%. No, más que eso. Más del 6, por eso, más del 6. Sí. Entonces, esto es preocupante por donde se lo mire. Hoy te preguntaba por qué pasó esto, ¿no? ¿Por qué nos explotó en la cara esto, ¿no? Y vos me decías, tiene muchas explicaciones. Hay una de la que todos somos conscientes y creo que corresponsables, y es eso de que tiramos la chancleta. Comportamiento. Nos confiamos, nos dejamos estar, el tapaboca lo usamos poco y nada, el alcohol ya era una especie en extinción, ¿no? Vos mismo me decías que en estos días estuviste en un balneario, ¿verdad? Sí. Y el comportamiento no había cambiado demasiado. Una situación normal, lo que pasa? Un diciembre normal. A ver, nosotros venimos siguiendo la percepción que la gente tiene del riesgo. A ver. Entre abril y mayo, 76-78% de las personas, de los uruguayos en general, estaban muy preocupados por el coronavirus. Hoy está el 22 o 23. Es joda, o sea, es lógico. ¿Por qué? Porque veíamos que en Italia no había respiradores para la gente, y nosotros decíamos, la pelota, y esto viene para acá, estamos todos asustadísimos con un fenómeno que no conocíamos y que nos daba pánico. Por eso 70 y pico % de los uruguayos tenían una conciencia de ese riesgo, cuando la realidad indicaba que estábamos bárbaros, y por suerte indicó eso. Y ahora, que es cuando estamos peor, porque este momento sí es jodido en serio, aquello que temíamos está en un horizonte cercano. ¿Vos decís que un 20 y pico % de los uruguayos tiene conciencia del riesgo? Bueno, lo que dicen las encuestas, pero con un dato adicional, la contracara de eso, recién lo contaba en la tanda, que el viernes se dieron los datos del seguro de desempleo. Nosotros, el 1 de marzo, cuando subimos al gobierno, había 50.000 uruguayos en seguro de desempleo. 13 de marzo, pandemia, cerraron todas las actividades. Explotó. Y después empezó a abrir de a poquito. ¿Llegó la economía llegó a 200.000, 199.000 uruguayos en seguro de desempleo. Se inventó el seguro de desempleo parcial para tratar de tener una contención laboral a la gente, para que no termine en la calle, y empezó a bajar. En octubre bajó y en noviembre bajó más. ¿Sabe cuánto bajó? Hoy hay 76.000 uruguayos en seguro de desempleo, de los cuales 16.000 son seguro de desempleo parcial. Y casi el 80%, 70 y pico % que dejó el seguro de desempleo recuperó el trabajo. O sea, estamos en un nivel cercano antes de la pandemia, de ocupación laboral. Es la contracara de esto. Esto tiene que ver con el gobierno manejó las perillas, ¿no? Sin cerrar la economía. Ahora, con esto de los 533 casos sin aumento, ¿cómo haces? ¿Cerrás? ¿Hay margen para volver atrás? Mira, Leonardo, yo creo que en esta semana, que es una semana clave, se van a tomar varias definiciones.
sobre todo en el martes una reunión importante vinculada al tema vacunas, es muy importante. El jueves yo dije que se va a correr la evaluación vinculada a las medidas sanitarias. Vamos obviamente a generar una serie de instancias que ya están programadas de articulación, previendo una articulación rápida de CTI y de traslados, camas, disponibilidad de camas y de traslados, y de personal, porque no solamente es la cantidad de camas. Hoy hay 753 camas de CTI operativas en Uruguay entre público y privado. Esta semana el Ministerio de Salud Pública va a dar unos 150 respiradores y monitores adicionales. Vamos a estar llegando a las 900 y algo de camas. Hay posibilidad en ACE de avanzar y en el sector privado en algunas más, de llegar a 1000, pero no están homogéneamente distribuidas en el país. Entonces el traslado es importante. Entonces el traslado es importante porque además no solo hay que tener la cama con la tabla de vida, que es monitor, con respirador, porque además, a ver, esta es una gráfica que yo estaba repasando con los científicos hace un rato. De cada 100 infectados por coronavirus, 95 generalmente son tratamiento ambulatorio en la casa. Claro. 5% internado y de eso 1.5, 1.6 van a CTI. Esa es la realidad hasta el día de hoy. Vamos a ver si cambia. Es verdad que el nivel de contagio se ha venido corriendo del sector de riesgo, que se cuida más, de mayores de 65 años, claro, al sector más joven. Hoy hay gente más joven contagiándose que va menos a CTI, sí, muchas veces con menos cantidad de síntomas por la propiedad, pero que igual tiene capacidad de contagio. Claro, y contagiar a otros que sí pueden ser población de riesgo. Leo te preguntaba por las medidas, ya quiero profundizar en eso, pero ¿no hay un mea culpa del gobierno? A ver, en este sentido, todos nos despelotamos hablando claro y pronto, ¿está? Tiramos la chancleta, como lo quieras ver, ¿tá? Pero las medidas que anunció el presidente hace unos días, ¿no?, fueron medidas, digamos que yo le podría llamar timoratas, cautelosas, leves, ¿tá? Y no lo digo solo yo, ¿tá? Leía, por ejemplo, fuentes del GACH, hoy en el diario El País, que decían, textual, las medidas no parecen haber tenido eficacia, hablaban de poca efectividad, citaban datos de georreferenciación, o sea, la distribución de los casos en el territorio, que muestran que en Montevideo no hubo ninguna evolución favorable. Hay testimonios de intensivistas y de infectólogos, ¿no?, y he hablado personalmente con varios de ellos, que me dijeron que el gobierno debió tomar medidas más enfáticas. Entonces, yo sé que es con el diario del lunes, y yo sé que para el presidente de la República es muy importante la vida humana en cuanto a la salud, pero también la vida humana en cuanto a la plata para comer, claro, y es la economía, ¿no? Pero con el diario del lunes o del domingo y con estos casos positivos, pero para comer no se debieron que vivir. Por eso, claro, para comer claro que te estoy diciendo, y claro, tenés que estar sano. Claro. Y entonces, eso es lo más importante. Pero ¿no pensás que se quedaron cortos, no, que debió haberse tomado una medida más fuerte? A ver, si tú ves la evolución de la pandemia en Uruguay, yo creo que todos dejamos de valorar un poco lo que teníamos, esta situación del seguro de desempleo, la economía abierta, el uso responsable de la libertad, diría solidario, porque en la medida que no la usemos se cierran las perillas, hay gente de seguro de desempleo, claro, gente sin laburo o empresas que cierran. Y en realidad en los momentos más críticos de mayor movilidad, cuando apelamos a la responsabilidad de todos, porque acá nos involucra todo, gobierno y sociedad, se cumplió. Te voy a poner 2 ejemplos, Semana Santa o Semana de Turismo. ¿Te acordás que la Cámara de Turismo, el Ministerio de Turismo pedían no hacer turismo, Semana de Turismo, y quédate en casa? Y me acuerdo patente la previa a la Noche de la Nostalgia, es una noche de alta movilidad, donde en general la gente cumplió, ¿sabes? Sí. En general la gente cumplió. Está bien. Y todos ahora las exhortaciones que se están haciendo vinculados a este tema, uno piensa que tiene el patrón de baja de percepción del riesgo, excepto, y eso es una percepción personal, podemos compartirlo o no, he notado que los últimos días, por esto que las balas empiezan a picar cerca y a conocer casos que antes no veíamos, no conocíamos, no nos habían dicho, pero ahora conocemos un positivo o conocemos un amigo positivo o está cerca de nuestros hijos, empezamos a preocuparnos más. Los efectos o no de las medidas deberían empezar a verse desde hoy hasta el miércoles, porque tienen siempre un retraso, un periodo de incubación. Yo lo que veo que está diciendo es, apuntamos al comportamiento de la gente y la gente no falló. No, a ver, no lo pongo en esos términos, porque decir la gente no falló es echarle toda la culpa a la gente. Bueno, está bien, pero así como la calle decía, esto es un logro de la gente,
Y bueno, este pico también es culpa de todos nosotros. ¿tá? Todos, involucro gobierno y sociedad, pero por eso te digo, y ahí yo te pregunto si el gobierno, teniendo en cuenta que la gente tiene una baja percepción, vos dijiste 20 y pico %, y esto lo sabés hace tiempo. ¿tá? Entonces, si la gente no tiene percepción, papá Estado o papá gobierno, ¿no tiene que pegar un garrotazo? Mira, muchos decían, vuelvan a las conferencias de prensa. Y también. La mayoría te decían, en las mismas encuestas, pero usted está dispuesto a mirar las conferencias. No, ya no. ¿Me entendés? Bueno, pero el intento se podría haber hecho. Vos lo que me querés decir es, lo que y capaz que lo hacía, pero no me hagan corte. Lo que va a haber es una campaña publicitaria muy fuerte y después unas medidas que se tomaron, que uno podría decir que son en el camino correcto: teletrabajo, trabajo a distancia, presencialidad, eliminación los fines de curso y una serie de medidas más. Ahora la no obligatoriedad en las escuelas, que era lo único que quedaba. Eso saca mucha gente de la calle, pero la pregunta es, ¿y algunos cierres? Esta semana se va a tomar se va a hacer con mucha responsabilidad la evaluación de las medidas, y el jueves, no el viernes, el jueves, el presidente de la República obviamente va en una nueva fase, trabajar sobre una nueva fase de decisión. Claro, pero cierres comerciales, por ejemplo, ¿pueden estar arriba de la mesa? Todo va a estar arriba de la mesa. Todo va a estar arriba de la mesa. Yo lo que pasa es yo no te pido que me lo adelantes, que te diga las medidas, porque además parte del proceso que va a haber mañana previsto, el martes previsto y el miércoles previsto, es evaluar con los ministerios correspondientes, con el grupo de asesoramiento científico, con el tema de la vacuna que va a estar arriba de la mesa. Y te voy a dar un ejemplo, porque además nuestra responsabilidad como gobierno es siempre poner escenarios arriba de la mesa. A, B, C. En abril y mayo, fin de abril, principio de mayo, me acuerdo de un consejo de ministros, las proyecciones que manejábamos, unos hablaban que en junio íbamos a tener 1.200 casos positivos de que había empezado la pandemia, y otras proyecciones daban 225 casos positivos, 225.000. Sí. Entonces, uno tiene que tomar decisiones en función de proyecciones. Bueno, nosotros vamos a manejar escenarios esta semana en función de las proyecciones. Quiero mostrar realidades que son las que van a justificar las medidas que se van a anunciar, lo que viene pasando, para que la gente lo visualice. ¿tá? Ahí tenemos, esto es un tuit, obviamente todos conocen al infectólogo Julio Medina, es el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UDELAR, y lo que dice ahí es que para que Uruguay llegara a los primeros 1000 casos de coronavirus, tuvieron que pasar 125 días, ¿tá? De 0 a 1000. Después de 1000 a 2000, 74 días. Mirá cómo va bajando el tiempo, ¿no? Para llegar a 1000 más. 2000 a 3000, 32 días. 3000 a 4000, 17 días. De 8000 a 9000, en 3 días. En 3 días pasamos de 8000 a 9000. Y yo hacía una tablita, que la podemos ver a continuación, que también cuando uno toma los datos del SINAA, esos que vemos en los informativos, ¿no? Día tras día, nos da lo siguiente. Fíjate, ¿no? Esto es lo que teníamos desde el domingo pasado en el programa. Casos acumulados, o sea, el total, y casos activos. En los casos acumulados, teníamos el domingo 7.303, el lunes 7.505, el martes 7.806, el miércoles 8.104, el jueves 8.487. O sea que del domingo a jueves subimos más de 1.000, ¿tá? De 7.300 a 8.400. ¿Tá? En 1, 2, 3, en 4 días. ¿Tá? Y fíjate lo que está pasando ahora. Cuando vos mirás, el sábado, ayer, tuvimos 9.180 casos. O sea que los 1.000 casos en 3 días ya se alcanzaron. Fíjate qué rápidamente que vamos aumentando. Eso te determina, entre otras cosas, un nivel de circulación viral más alto, ¿no? Exacto. Sobre todo en Montevideo, más allá de que hay 3 líneas de trabajo que la semana pasada se hicieron y se están practicando desde la semana pasada. Por eso, entre otras cosas, aumentaron la capacidad de testeo, la capacidad de rastreo y la capacidad diagnóstica, que son 3 claves para la estrategia. ¿Alcanza? No alcanza. Yo creo que además vamos a un proceso de tener que bajar los contactos, la movilidad. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los brotes nuevos de hoy es de un caso en un departamento X del país donde hubo un campeonato de truco, donde compartieron mate y vasos. No, una locura. ¿Sí? Vos decís, ¿Y el cantante que infectó no sé cuánto? Escupió a 20, no sé entonces, cuánto. si lo que queremos insistir mucho es que la conducta de cada uno condiciona la salud de todos. Y la verdad es que tenemos que cambiar un chip en esta fase, que no podemos presuponer que tú estás negativo o que yo estoy negativo. Ahora puedo presuponer, dentro de las probabilidades, que estoy hablando con un
positivo asintomático. Yo Entonces me tengo que cuidar bien, en eso. Álvaro, vos te estás cuidando responsablemente de no hacer anuncios ahora, porque los anuncios los va a hacer el presidente de la República. Ya diste una noticia y es que no va a ser el viernes, sino que va a ser el jueves, ¿no? El anuncio de la calle, ¿tá? Un día antes. ¿Quizás antes? El jueves es lo que está previsto. El jueves está previsto. Porque también es verdad que hay una serie de reuniones durante mañana, pasado y el miércoles. En las Ahora, tres fases. la pregunta mía es, con este panorama, ¿no? Con la cantidad de casos y más de 6% de positividad de estas últimas 24 horas, ¿no es inevitable la profundización de las medidas y nuevas prohibiciones que van a ser anunciadas? A nivel conceptual, parece que... El nivel conceptual es que hay que bajar el nivel de movilidad. Hay que bajar el nivel de contacto. Por lo tanto, es inevitable anunciar más medidas. A ver. Digo, eso es obvio, no te estoy preguntando cuáles. Te digo, obviamente tiene que haber más medidas, ¿o no? Sí, y bajar el nivel de movilidad es clave en esto porque cada vez la gente se contacta con más gente. ¿Qué es bajar el nivel de movilidad? A la fuerza, a la fuerza, porque ya la gente no escucha. Tú dijiste, la gente ya no quiere escuchar conferencias de prensa. Yo creo que... Pero es una percepción personal. Sí, pero es una percepción que me parece que... A ver, he escuchado en estos últimos días gente que está rearmando las fiestas de fin de año para hacerlas más chicas, con grupos diferentes. La verdad que he visto, por lo menos en los círculos que uno está, familiar o de amigos, un grupo de amigos que habían fiestas de fin de año en los trabajos que se suspenden. Yo creo que la gente ahora se empezó a asustar y se empezó a asustar con razón. Pero en esta semana, y no puedo quizá avanzar mucho más porque hay evaluaciones para hacer, y creo que hemos sido dos cosas, transparentes y responsables en el gobierno hasta el momento en el manejo de la pandemia. Basta ver lo que pasa en algunos otros países. Brasil tiene zonas con color negro, no rojo, ¿no? Sí. Nosotros en estas semanas vamos a estar definiendo qué tipo de fiestas vamos a tener y qué tipo de verano vamos a tener. Pero esto puede tener un costo económico. Si profundizamos medidas, bajamos la movilidad, claro. El gobierno tiene colchón para bancar eso, volver a servir seguros de paros también de decenas de miles. Yo creo que para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario es una frase que va a quedar marcada como la frase de mayor pragmatismo vinculado al tema del coronavirus. Y el tema de las perillas es muy gráfico en esto. Hay una perilla que es la más importante, que es como el mezclador de una ducha, que es el tema de la salud, porque para tener laburo, para que otro no pierda, para que no sea una fábrica, primero, para poder comer, para todo eso hay que estar con salud para poder hacerlo. Y yo creo que sí, más allá de las medidas que se tomen, todas medidas que impliquen para atrás lo necesario, implica la pérdida para algunos, ¿no? Y sí. Pérdidas vinculadas a lo económico, a lo laboral, yo qué sé. El diario El País, en las últimas horas, publicó una nota que la podemos ver a continuación, donde dice que el gobierno evalúa cuarentena voluntaria en ciertos horarios y teletrabajo para privados. Cuarentena voluntaria, bueno, uno se sabe que cuarentena compulsiva es algo que siempre fue descartado, pero cuarentena voluntaria quiere decir confinamiento, quédate en casa, ¿no? Aquello que supimos vivir, ¿no? En el mes de marzo. Está sobre la mesa eso, es una posibilidad. Está todo sobre la mesa. El teletrabajo para privados, en realidad hubo una disposición de Servicio Civil del Gobierno Nacional de teletrabajar todo lo posible y sin resentir los servicios y la presencialidad, cuando no se pueda teletrabajar, rotar las dotaciones de personal para el gobierno central en acuerdo con las intendencias para las intendencias, para los servicios centralizados y para los entes autónomos. Tenemos mañana una evaluación de cómo se cumplió. Tenemos que apretar algunas clavijas en ese sentido para que se cumpla más en el Estado. Hay versiones de que en el Estado no se ha cumplido todo lo que se podría. Tengo la percepción que en algunos sectores se podía haber cumplido mucho mejor. Claro. Y tenemos un informe, lo compartimos ayer con el presidente de Servicio Civil, mañana vamos a estar trabajando sobre eso. Pero se está evaluando para los privados, aplicarlo y el tema del teletrabajo para el privado, uno no puede cambiar. Y un peluquero no va a hacerlo a distancia el corte de pelo, está claro, ¿no? Sí. A ver, hay que separar lo que es el teletrabajo y la presencialidad, que son dos cosas diferentes. Si uno rota la presencialidad, por ejemplo, cuando nosotros dijimos todas aquellas personas con nivel de riesgo mayor, mayores de 65 años se queden en su casa, lo que hicimos es una certificación. Entonces le permitimos a los privados que pudieran certificar a sus empleados mayores de 65 años que para que se quedaran en su casa. Sí. Pero fue una medida que en su momento tuvo mucho éxito. Tuvo mucho, y hoy son los que más se cuidan.
Digo, incluso llegando a una medida que parece drástica, como la cuarentena voluntaria, seguís poniendo la decisión en manos de la gente. ¿Entendés? O sea, y la gente no se está comportando por ese lado, no estás teniendo cuidado. Entonces, por más cuarentena voluntaria que pongas, es difícil cambiarle chip. No tiene otra vez lo que preguntaba Nacho, no tiene el gobierno que tomar una medida que sea forzosa. A ver, el presidente ha sido muy claro, no va a militarizar el país. No, y además no podés exigir lo que no podés controlar. Que está bien. No, pero puede hacer cosas como hizo. Puede suspender el fútbol, por ejemplo, que tuvimos un partido. ¿No? Me hubiera gustado que lo hubieran suspendido, dicho sea de paso, pero puede, ¿no? Pero no por el COVID. No, pero digo, se podría suspender, es algo que se está analizando también, suspender todos los deportes de contacto. A ver, si vos me vas a querer sacar alguna de las medidas de las cuales pueden estar arriba de la mesa, en realidad vamos a estar con todas arriba de la mesa. La verdad es que mañana hay una reunión de evaluación de esto, el martes hay una reunión de evaluación de las vacunas, vamos a tener una reunión con el GACH, que es un asesoramiento importante. Entonces yo te tiro algunas medidas que sé que las se voy están anotando, evaluando. yo las voy anotando. Vos, y si querés decirme, te pido más fácil, por lo menos decime esto se descarta. No se descarta, y lo escuché por varios lados, cerrar Montevideo ahora, el jueves. No está descartado. Es impracticable. Es impracticable. Ya Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, dijo todo lo que es el tránsito, capital, impracticable. Interior, eso es impracticable. A ver, una medida que estamos evaluando, que yo creo que la dijimos el otro día, yo creo que la dije, si hay como hay generalmente una mayor movilidad interdepartamental por las fiestas, sí. Bueno, vamos a embudar todo en Tres Cruces, no tiene sentido, busquemos mecanismos para descongestionar eso y la posibilidad que salgan desde el estadio, desde el velódromo, yo que sé, estamos viendo alternativas. Pero viene el verano y vos sabés, ahí hay dos lecturas, y esto lo hablaba con infectólogos, algunos me decían, y bueno, hay que cerrar Montevideo para que el departamento más complejo, que lo vayas Montevideo. Ponele que, claro, ¿cómo haces? ¿No? Vos podés hacer, como hicimos, una especie de cordón sanitario por fuera de la ciudad de Rivera. Sí, que tenés ahí lo hicieron. 4 entradas de la ciudad de Rivera porque había una ciudad binacional. Pero en Montevideo, donde vive la mitad de las personas, ¿cómo cerrás Montevideo? Y la otra lectura es, no vendría mal. Todos sabemos que en verano y Montevideo está desierto, o por lo menos baja mucho la densidad de población, lo cual viene bien para lo que es el COVID en la capital del país. Esa es la cara positiva. La cara negativa es que todos estos montevideanos van a ir a Rocha, a Maldonado, a Termas, donde quiera. ¿Y qué pasa allí? Y ahí, todo esto, yo sé que ustedes lo están analizando. Y la otra lectura es qué es preferible o cuál es el mal menor. Y un infectólogo me decía, y bueno, capaz que no está tan mal que el lugar de mayor concentración del coronavirus se descomprima, y que después, claro, todo depende de las medidas que se vayan a adoptar, los protocolos, las previsiones, que entonces los bares no funcionen, no de las 12, sino que directamente no funcionen en la noche, por ejemplo, y que ahí, si hay un brote en un lugar, puede ser más controlado, localizado, que si explotara acá en Montevideo como viene pasando. Mira, la experiencia que tenemos hasta el momento, que los brotes en los departamentos del interior, con el gobierno muchas veces ha ido, donde hay brotes importantes, recuerdo Rivera, recuerdo 33, recuerdo Cerro Largo, son mucho más rápidamente cercables, controlables. Un brote es como un incendio. Exacto. Entonces tienes que ir con el camión de bomberos, tienes que caminar con el bombero con una fuente de agua para el incendio y hacer los cortafuegos necesarios para que no se propague. Por eso se habla del testeo, del rastreo de los contactos, para rápidamente no estar un tiempo para rastrear, mientras tanto eventualmente puedes estar contagiando. Rápidamente rastrearlo, cuarentenarlo, claro. Y después la capacidad de velocidad en los diagnósticos para evitar esos periodos. Cosa que venía bien y que Montevideo se nos fue, ¿no? Hay como, hoy no sé exactamente hoy, pero había como 198 focos en Montevideo. Sí, ¿y cuántos que no tienen el hilo epidemiológico famoso? ¿Cuántos que se perdió el hilo? Bueno, ¿qué porcentaje? En realidad estamos más o menos en el 20%. Argentina está en 60%, ¿no? Sí, sí. 20 y subiendo, ¿no? 20%, estábamos 20, 22, aparentemente con la incidencia de Montevideo, ¿no? Pero vos, a lo que vos donde decís, además es más difícil el rastreo, claro, que en el interior. Claro. ¿Y cómo es eso en Rocha, Maldonado? Pero yo pienso en Rocha, disgregado, gente en el Polonio, gente en Aguas Dulces, gente en Baliza, gente de acá. Rastrear eso, seguir eso y tener camas disponibles, bueno, en esa zona balnearia, que es un problema, ¿no? Porque te voy a complejizar más el tema. Porque en algunos lugares, Maldonado quizás es una excepción, ¿no? Que hay una disponibilidad sanitaria importante de camas de STI. Rocha no tanto, estamos de acuerdo. Un problema. ¿Está? Ahí lo importante es tener una articulación pública-privada y tener traslados rápidos, sobre todo para los que necesitan el lugar. Recordemos,
cada 100 infectados de coronavirus, 95% son ambulatorios en su casa, el 5% necesitan internación y el 1,5% CTI. Claro. Y el CTI es una cosa compleja, necesita oxigenoterapia, intubación, ventilación mecánica, todo lo demás. ¿Sabes lo que estamos haciendo en ese caso? Coordinando los traslados en donde no hay posibilidad de aumentar las camas. Estamos aumentando las camas en algunos hospitales públicos. Se le está insistiendo también en algunos hospitales privados, sanatorios privados, cooperativas médicas. Es más, los 150 ventiladores van para públicos y para privados para aumentar la capacidad. Y el otro caso que estamos trabajando es con la Sociedad Uruguaya de Intensivistas, porque no solo tenés que tener más camas, y hemos aumentado casi la duplicado la cantidad de camas CTI, sino tener el personal suficiente para atenderlo. Que se te está enfermando aparte. Que además tenés que guardar siempre una parte, porque tenés la primera línea de batalla contra el virus, que puede caer enfermo, está aumentando también esa cantidad. Entonces, seguramente, además los intensivistas, vamos a trabajar en los internistas, vamos a trabajar con residentes, se estuvo capacitando a personal de enfermería. Quiero llegar al tema CTI, que me parece es el que genera más temor. Porque pensar que no hay cama de CTI, la verdad, eso sí mete miedo. Y elegir quién se salva y quién no se salva. Y pasó. En algunas partes de Italia pasó. Dentro de las medidas, para cerrar lo que te decía, que se están estudiando, que proponen algunos de los científicos, y se lo digo a la gente, con cosas a considerar, puede ser suspender el fútbol y todos los deportes de contacto físico, no autorizar actos de masas. Uno dice, estaría en la tapa del libro. Bueno, que no se autorice. Marchas, celebraciones, protestas, como ha habido tantas, ¿no? Subsidiar a las empresas de transporte para que haya más frecuencias de ómnibus. Seguimos viendo ómnibus que están llenos de gente. La estamos subsidiando. Más todavía, porque vos seguís viendo pero no ves los ómnibus llenos de gente. Sin embargo, hay como 13, yo el otro día estuve con la Cámara de Transporte, los ómnibus en Montevideo en realidad aumentaron mucho la frecuencia, más allá que cayeron los boletos, ahora recuperaron un poquito. Es muy difícil encontrar gente sin tapaboca en los ómnibus, hoy. Sí, es verdad, hoy sí, es cierto. Porque además hay un control social. Hay un control social. Y la verdad, el involucramiento de la Cámara de Transporte con este tema, a mí me preocupa hoy mucho más los transportes interdepartamentales. ¿Viste lo que hizo? Porque necesitas más tiempo, durante mucho tiempo, confinado, sin ventilación, me preocupa más. ¿Viste lo que hizo Angela Merkel en Alemania? Dicho. Y sí, una de las medidas más importantes, ellos están en otra etapa, suspendieron las clases hasta el día de enero por un mes, pero una de las más importantes pero nosotros entramos en una fase diferente, ¿no? Claro. Digo, Uruguay viene en una fase diferente. Claro. Alemania, que es de los países más ricos del mundo, de los más avanzados del mundo, está en una cuarentena casi obligatoria hace mucho tiempo atrás, con comercio cerrado. Bueno, con niveles de casos comercios minoristas, creo que es la más importante. Con muchas excepciones que son el abastecimiento de comida, alimentos. Pero el peluquero no puede abrir. Alimentos y creo que medicamentos. Sí, y raciones, animales y algunos servicios así. Pero después de todo lo demás... Igual viene una fase, están en una fase diferente. ¿Vos decís que no llegamos todavía a eso? Hoy no estamos en esa fase nosotros. Bueno. A ver, nuestro desafío es tratar de que las proyecciones no se cumplan. Ya pasó, ¿verdad? Las proyecciones que teníamos al inicio de la pandemia, se tomaron una serie de decisiones y en realidad las proyecciones no se cumplían. Uruguay mantuvo durante un tiempo una pandemia muy controlada con la economía casi totalmente abierta. Bueno, el desafío que tenemos en esta semana es tomar una serie de decisiones para que también desafiar a las proyecciones matemáticas. Y una pregunta, esa medida que tomaron de que los boliches hasta las 12 de la noche, ¿eso en Punta del Este, en el verano, cómo se controla y cómo fue a funcionar? Mira, ahí estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, con Policía Sanitaria, en el marco de una emergencia sanitaria es la policía, lo ampara la ley de creación del Ministerio de Salud Pública, con inspectores de salud pública, con las intendencias departamentales. La verdad que todas las intendencias han puesto conciencia, ahora que asumieron los nuevos intendentes, además hemos reforzado y que esta semana volvemos a tener con el Congreso de Intendentes porque va a haber comparecencias e inspecciones conjuntas con el Ministerio del Interior, que está dando una mano grande, y el Ministerio de Defensa en la frontera, y con la Fiscalía. Hablamos con el fiscal de la Nación y en los centros coordinadores de emergencia departamentales se integró un fiscal por departamento que está trabajando en Fiscalía. Es más, me dicen que hay una serie de personas, iba a decir procesadas como antes, pero ahora son formalizadas por este tema. Igual el bicho está hablando de una medida que para mí se va a quedar corta frente a las que van a anunciar el jueves. Él está hablando de la de hoy, de hasta las 12 de la noche. Pero hoy, ¿sabes cómo se está haciendo?
con los inspectores del Ministerio Interior, de las intendencias con el Ministerio Interior. Pero hay un problema. Vos cerrás los boliches y toda la gurizada y toda la gente que va al boliche se va a aglomerar a la Rambla. Y ahí que vas a tener que salir a perseguir gurises y jóvenes por todas las ramblas de toda la costa. Está bien, pero en Montevideo no solo eso, en otras situaciones. No, en el verano. El verano, Rocha, Maldonado. Y vamos a ver cómo encaramos. O sea, pueden tener un problema. Están pensando eso, obvio. Ojalá, de aquí a una semana logremos frenar el crecimiento. Pero eso lo dijeron hace 10 días y está cada vez peor. Pero aparte, mira, yo sé que había que esperar el efecto de las medidas, ¿no? Y todos los especialistas en el gobierno decían, vamos a esperar. Y hablaban, por ejemplo, de esperar a ver qué pasaba hoy. Y hoy fue el peor día. Mañana y pasado. El peor y la verdad día. que el pronóstico no es bueno. No es bueno. Y tenemos que ser muy honestos. Por eso, pero quiero escuchar la voz de los expertos. Profesor Julio Medina, te lo nombré hoy, director de Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Entrevistado en Radio Carve, habló de que hay una circulación comunitaria del virus, obviamente, que son demasiados brotes que no tienen conexión entre sí, pero dio más conceptos, ¿no? Entre otras cosas dijo que es una situación que se puede convertir en grave a nivel asistencial, por lo cual es muy preocupante. Y por eso yo quiero acá agarrar el toro por las astas e ir al tema de los CTI. ¿Cómo ha venido aumentando la ocupación en CTI? Tenemos una gráfica, y la podemos mostrar a continuación, donde lo que hizo Oscar Ventura, profesor Oscar Ventura, a pedido nuestro, es, con la salvedad de que este es el escenario terrorífico, si la tendencia siguiera como viene hasta ahora, o sea, si las medidas no dan efecto y si se adoptan nuevas medidas como se van a adoptar y tampoco surten efecto, ¿no? ¿Qué pasaría? Y esa gráfica creo que es bastante ilustrativa e interesante. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo en la línea azul de abajo o celeste, ¿no? Es obviamente que en un azul intenso cómo ha venido primero bastante bajo, ¿no? La cantidad de pacientes de STI, luego empieza a aumentar y mucho más clarito se ve cómo se va para allá arriba. No sé si alcanzan a ver en qué fecha se va para allá arriba. Y justamente el allá arriba, en el eje vertical, estamos hablando de 300 camas, que sería lo que habría disponibilidad para pacientes con COVID, ¿no? Grosso modo, ¿no? ¿Cuándo se llegaría al colapso del sistema sanitario si todo sigue como está? ¿No? Se llegaría entonces a fines del mes de febrero. Al fines del mes de febrero, ¿no? Que febrero está a la vuelta de la esquina. A mí esto me mete miedo, esto, obvio, ¿no? Me imagino que al gobierno también. Yo no le voy a cuestionar las gráficas porque en realidad las proyecciones químicamente en puras pueden llegar a eso. Sí. Ahora, todo eso si no hiciéramos nada. No hiciéramos nada vinculado a decisiones que hay que tomar, vinculado a lo comportamental y decisiones vinculadas a lo que tiene que ver con lo sanitario. O lo que se hace no de efecto. Lo sanitario. No de efecto. ¿Por qué? Porque parte del desafío que tenemos, y en esto una de las ventajas que tuvimos, que el Uruguay tuvo esta estatua durante tanto tiempo, es que pudimos casi duplicar las camas de CTI. Hoy, en Uruguay, el día de hoy, en la fecha de hoy, no de ayer era un poquito más, hoy están ocupadas el 55.6% de las camas de CTI. No estoy hablando de COVID, del COVID a 38. Sí. Del COVID a 38. Sí, lo que pasa es que hay otras dolencias. Lo que pasa es que hay politraumatizados, hay una cantidad de cosas. ¿Y sabe cuál es el tema? ¿Por qué nosotros, este tema es el principal tema que le preocupa al gobierno? Sí. Pensando para adelante en aumentar la capacidad operativa de los CTI, el número de camas y el personal para atenderlo. Porque sobre todo, tú hablabas del ejemplo de un departamento de costero, de Rocha, donde en realidad las camas quizás no son la situación de Maldonado, hay pocas camas de CTI. Sí. No solamente en Uruguay la gente se enferma y tiene que ir a CTI por COVID. Claro. O sea, mañana, y ojalá no pase, pero hay un accidente, un politraumatizado, entonces son lugares que uno tiene que ir administrando. ¿Por qué? ¿Qué objetivo tenemos acá? Es notoriamente aumentar la capacidad de... Ojalá que esta situación no se dé, y para que no se dé, nosotros vamos a tomar algunas medidas, tomar decisiones, apelamos nuevamente a la conducta de la gente para colaborar en los contactos, en bajar todo tipo de reuniones, en bajar los contactos todo lo posible, y mientras tanto, que es muy importante, aumentar la capacidad operativa y del personal de la salud, los CTI, con el agregado que tú decís, que es un personal que además siempre tenés que tener con un banco de suplentes, porque nunca se puede agotar. ¿Vos puedes asegurar que esto no va a pasar? La vida, yo creo que en Uruguay no se van a colapsar las camas. Claro, el tema es haciendo números. Porque Uruguay
si uno seguía las tendencias que le decían lo que había pasado en todos los países al inicio de la pandemia y las proyecciones, estábamos en otra situación muy diferente. Uruguay tomó una serie de medidas, la gente internalizó una serie de situaciones, pero ahora estamos y la verdad el Uruguay pudo disfrutar hasta ahora de una situación de una libertad y de una economía abierta con una pandemia controlada. Hoy estamos en otra fase. Otra fase. ¿Y aspirás a qué? Y aspiro que en esta semana, en esa nueva fase que estemos, tomemos decisiones vinculadas a la nueva fase que estemos. Bien. Está bien, no, digo, yendo a números, se calcula que debería haber 1.400 casos diarios extendidos en el tiempo para que colapsara el sistema. Parece mucho, ¿no? Creo que es un poco más y eso implica que estén sostenidos en el tiempo. Sí, pero parecemos, a fin de año estamos hablando de 500 casos diarios. Está bien, hoy fue 500 casos diarios. Y tuvimos hoy. O sea, lo tienen que ser sostenidos en el tiempo, pero además todo se viene en más el caso rápido. que no se aumente. Yo estoy hablando que, mira, me animaría a arriesgarte una cifra, pero un primer objetivo que estamos teniendo es ver si podemos llegar de aquí a 15, 20 días a las 1000 camas STI. No, porque digo, lo que hablábamos hoy de los boliches, hoy cerrando a las 12 de la noche, ¿qué más restrictivo podés hacer? ¿Cerrar los boliches? Sí. La gente tiene que comer también, ¿no? No, pero podés prohibir. A mí me gustaría estar en los zapatos del gobierno. Tenés que cerrar la parrilla por este lado y si cerrás por acá, y algo hay que hacer. La gente se caga de hambre, alguien va a perder, ¿no? Alguien puede perder. Pero sí, económicamente. Digo, yo estoy siendo un poco abogado del diablo. ¿Sabés la charla que me obliguen estoy teniendo nada, ¿no? Con mis hijos, con amigos de mis hijos. Debe pasar a vos o le debe pasar a cualquiera. Para que muchos dicen, vos tengo 18 años, lo tengo una sola vez en la vida, y viene el verano. Y desde marzo estoy guardado aparte, ¿no? Vos, estoy podrido de esto. Claro. Y bueno, pero y ¿sabés lo que pasa? Que hoy no están yendo a ver a los abuelos. Y la verdad, sufren mis padres, sufren los nietos, y es así. Pero mis padres están en 78 años, 79 años, edad de riesgo, problema cardíaco, se agarra un coronavirus y la verdad termina muy mal. Habían unos mojones, hubo durante este año, Semana de Turismo, la Noche de la Nostalgia, las fiestas son un mojón, pero las compras de Navidad, ¿cómo se va a manejar eso? Porque me imagino que lo van a analizar, pero el otro día vimos unas fotos, unas imágenes de Arenal Grande, va a pasar lo mismo en los shopping a medida que se acerquen esos días, ¿cómo se maneja eso? Bueno, es parte de lo que esta semana va a estar arriba de la mesa. La movilidad aumenta no solamente en el traslado, la movilidad aumenta también en la concentración de las compras. Los shopping, por ejemplo. Más que extienda los horarios, que es lo que están haciendo, y por más que los shopping están muy protocolizados, pero hay una situación ahí bastante compleja con respecto a... O sea, a buen entendedor, pocas palabras. En la medida que se van a anunciar el jueves, se van a cortar una cantidad de cosas, se van a prohibir otras. Los shoppings no lo hiciste coercitivamente, pero se cerraron los shoppings en su momento. No sé si eso puntualmente, pero está claro que las aglomeraciones, como sea, se van a evitar, ¿no? Volvemos a marzo. ¿No? Vamos a tener que, de vuelta, tratar de bajar el nivel de movilidad de la gente. Claro, nos vamos a parecer a marzo. El mensaje es quédate en casa. Marzo. Lo que pasa es que yo creo que estamos en una nueva fase de este proceso. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en aquel momento conocíamos muy poco el virus. Hoy conocemos mucho más el virus. Este virus quizás mata menos que otras enfermedades, y es así, pero es muy contagioso. Y la verdad que cuando entras en un CTI, el pronóstico generalmente es desfavorable. No, sí, mata menos acá, pero en otros países es primera caso de muerte. Mata menos porque en realidad el Uruguay permitió una circulación viral muy baja y porque además tuvo la potestad de tener atención más rápida y poder testear. Tengo una cantidad de mensajes, esto del sector médico, donde me dicen, no es tan fácil, ¿de dónde van a sacar intensivistas? Pero claro, vamos a decir personal. Yo no hablé de intensivistas, yo hablé de... Pero dice personal. Yo hablé de personal y dije, seguramente vamos a trabajar con los residentes, vamos a trabajar con seguramente la capacidad de pedir una mano a los anestesistas. Bueno, lo mismo con enfermeras especializadas en CTI, dicen que en enero se saturan. O sea, se pueden quedar sin personal antes que sin camas. Hubo una capacitación primaria de 800 enfermeros y enfermeras, de las cuales terminaron 600 del curso de capacitación básico de CTI. Pero la venimos corriendo de atrás, ¿no? Y con preocupación. La venimos, obvio, con preocupación no hay duda, pero a ver, me levanto y me acuesto con eso, el presidente se levanta y se acuesta con eso. Es la principal preocupación atrás de todas las decisiones que estamos tomando. ¿Sabes la impresión que yo tengo? Es que obviamente se quiere evitar a todas costas el colapso sanitario. Eso seguro es la prioridad alfa. ¿Ah? Tiene que haber camas para todos los enfermos. Sí, es humano. Es sentido común. Es sentido común, es prioritario y nadie puede estar en desacuerdo con eso, me imagino, ¿no? Ahora, teniendo eso como prioridad, yo lo que deduzco por las medidas que aplicó el presidente de la República y por su forma de pensar es
Primero eso. Ahora, antes de llegar a eso, cortar lo menos posible el movimiento de la economía. Viste que como las perillas a veces tienen sus propias contradicciones, ¿no? Sí. Tienen sus propias contradicciones. Sí, porque pasó en esta semana que suspendieron el deporte en lugares cerrados, los gimnasios, y tuvimos todos los días manifestaciones y gente de los gimnasios que, bueno, diciendo salen a la calle, claro. Y en realidad tienen en algunos casos un componente de aforo que cumplían y el tema de salud mental, que es la contracara de esto. Es increíble, pero cómo aumentó las consultas vinculadas. Hay una concepción liberal, ¿no?, del gobierno, claro, y de la calle que no le permitiría nunca llegar a una cuarentena forzada. Pero está bien. Yo no creo en la cuarentena forzada. No, por eso. Yo tampoco creo, el presidente no cree, yo no creo. Y creo que el Uruguay no está arriba de la mesa. Esa medida no está arriba de la mesa. El toque de queda, porque atrás de eso viene la policía, del claro, país, la policía en las calles, ¿no? Y vos salís a dónde salís a trabajar, y por qué vos salís a trabajar, y te denuncia el vecino. Sí, que sería, en todo caso, la ultimísima medida, ¿no? La vacuna, ¿para cuándo? Mira, el martes hay una reunión muy importante con Salud Pública, va a estar ACE, va a estar el GACH por el tema de la vacuna. Más allá que Uruguay definió ya un mecanismo de compra, que es el de la Organización Mundial de la Salud, COVAX, y ya puso $2,5 millones para asegurarse. ¿Pero cuándo llega? ¿Cuándo llega? Porque millón y medio Alberto Fernández en Argentina empiezan a vacunar ahora. El Reino Unido ya está vacunando. ¿Uruguay tiene que esperar a abril? No, son situaciones diferentes. Son situaciones porque son vacunas diferentes, ¿no? Sí. Hay vacunas que son a virus vivos, hay vacunas que son a virus inactivado, hay vacunas que son a virus muerto. Argentina tiene la rusa, hay vacunas que los son ingleses Pfizer, está AstraZeneca que está demorada. ARN. Sí. Hay algunas que necesitan cadena de frío a menos 20, hay algunas que necesitan cadena de frío menos 70. Y en realidad, hasta ahora, hasta donde yo sé, la que está validada es una de ellas por la FDA y por la Pfizer. Y por la Agencia Europea de Medicamentos. La que está dando el Reino Unido. Sí. Y la gente se pregunta, che, ¿por qué a los ingleses se la están dando y acá tenemos que esperar hasta abril? ¿Cuándo la vamos a tener nosotros? ¿Qué le decís? No, en serio te digo, ¿cuándo lo vamos a tener nosotros? ¿Qué le decís? Esperá, perdón. Los argentinos ahora con los rusos arreglaron. Con otra vacuna. Sí, Beltrame tiene una que la guardamos acá, ¿te acordás que la traje? Con otra vacuna. ¿Y esa que no inspira confianza esa vacuna? La decisión de qué vacuna vamos a usar y el grado de efectividad que tengan, por de acuerdo a una cantidad de cosas. Yo creo que en Uruguay ya estamos trabajando en la logística de la distribución de la vacuna. Uruguay tiene una logística importante porque tiene una cultura de vacunación. La logística incluso en el escenario más complejo de menos 70 grados ya más o menos está pensada en Uruguay. Es un país bastante chico, las distancias no son tan grandes. ¿Cuándo? Uruguay ya está firmando acuerdos de confidencialidad por una serie de negociaciones que además de la OMS lo estamos haciendo directo con los laboratorios y nuestra idea es que sea cuanto antes. Dame una fecha. Pero si no es responsable tirarte una fecha. No tenemos fecha. No querés a ver, yo te hablo. El presidente habló como lejos a fin del primer trimestre, ¿no? Pero en lo que vos decís de la vacuna esta de Pfizer, que ya se la vimos, que los ingleses se la están dando, ¿no? Si tenemos posibilidades logísticas, te voy a llevar al GACH. ¿Cuál es el problema? No, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Cuál es una decisión? La vacuna no va a ser obligatoria, ¿estamos de acuerdo? No, está bueno, pero hay gente que la quiere. Sí. ¿Pero está de acuerdo que sea obligatorio o no? No, que no sea obligatorio. No sé, porque capaz que eso es una decisión política, o es una decisión científica. Yo quiero poder dármela, si quiero poder dármela. Claro. La vacuna es una decisión política que no sea obligatoria, cada uno decida. Bien. O sea, no va a ser obligatorio. No va a ser obligatoria. Bien. Y después, el Grupo Asesor Científico Honorario y el Ministerio de Salud Pública están trabajando y son los que avanzaron mucho más de lo que la gente supone en los contactos comerciales con laboratorios que promueven. Por eso la pregunta era dónde se está poniendo la dificultad. La prioridad hoy del gobierno, cuanto antes llegar a la vacuna, que sea efectiva, que se actúe a la necesidad del Uruguay. Dicho sea de paso, no viene la vacuna y el otro día se acaba esto, ¿no? Se acaba el coronavirus. Esto viene un proceso de un plan de vacunación, donde empiezan con los sectores de riesgo, después hay que ver si se da aquello lo que se llama inmunidad de rebaño, vinculado que cuando ya hay un nivel de la población vacunado, genera un nivel de anticuerpos que disminuye la circulación viral y eso en definitiva lo que hace es que haya menos cantidades de contagios positivos, aunque no tengas la vacuna. O sea,
es un proceso que empezamos otra fase. Le diría la fase 3 de este proceso. Álvaro, tenemos que hacer un corte, seguiríamos hablando horas y vos seguirías sin decir lo que nosotros queremos que nos digas, pero es lógico. No, pero en cuanto a adelantar medidas en cuanto a que hay medidas que obviamente no sabe cuáles se van a tomar, pero ha dicho mucho, ¿no? Ha dicho mucho entre líneas, claro. Da para hacerse una composición. Claro. Y la prioridad de la vacuna es un título responsable. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y no, y te agradezco que estés acá y lo que estás diciendo. Y la verdad que venir hoy acá, 536 casos, a explicar, porque me parece que hay que dar la cara y hay que tratar de ser transparente en la información y decir, vos, estamos preocupados, estamos angustiados, estamos haciendo todo lo posible. Y bueno, y que esta semana se va a hablar, sí, y que el jueves se van a tomar decisiones, Antes de despedirte, te dejo la pregunta que le hacemos a la gente, para vos también. ¿En alguna de tus fiestas van a reunirse más de 10 personas? ¿Sí o no? @SantoTV4, entonces, para que ustedes respondan. Y me imagino... mentí igual, pero decime la verdad. No, ¿cambiaste la dinámica familiar? Sí, sí, cambiamos. Y normalmente había alguna que era multitudinaria y ahora... No, generalmente somos una familia chica, así que eso no se da. Vamos a ser 8 personas. 8 personas. Si me vas a llevar al Gach, déjame entrar con cámara ahí, para grabar todas. ¿Hay peloteras ahí adentro? Es honorario. Pero hay peloteras ahí, interesante, debe haber, ¿no? Le paga el canal ahí. Muy interesante. Tengo regalos para vos. Beauty Planet te da un day spa. No sé cuándo vas a poder ir, pero cuando pase esto, hace uso del day spa en algún ratito que tengas, ¿no? Muchas gracias. Te va a venir bien. Y también Helpline está festejando sus 20 años y regala un voucher por 6 meses de servicio que puede ser para uso tuyo, de un familiar o de un amigo. Muchas gracias. Y gracias por haber venido en serio. Y bueno, y ojalá que este barco en el que estamos todos juntos llegue. Se extrañan aquellas conferencias, Álvaro, de principio. Yo les iba a pedir también en esto. Ahora todos jugamos un rol importante en esta fase, ¿no? Yo decía algo de los medios. Como padres, como medio de comunicación, quizá ustedes como el gobierno, pero a través de ustedes y ustedes como formadores de opinión son claves en generar esta conciencia. Mirá que estamos en una fase bien compleja y en estos días nos estamos definiendo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Viene la fiesta, que es quizá de todos los momentos, el más complejo. Uruguay en realidad disfrutó de todo este tiempo y a veces es difícil valorar lo que uno ya tiene internalizado, ¿verdad? Porque tenía la libertad, le tenía la economía funcionando, entonces como la tenés no la valorás. La valorás el día que te enfermaste. Yo creo que nosotros no podemos creer lo que dijiste, que hoy con esta situación que tenemos, el 20 y pico % de los uruguayos solamente tiene una dimensión del riesgo al que estamos expuestos. Yo tampoco. Vos, a ver si fue una encuesta, entendámoslo. ¿cómo es el número 20 cuánto? ¿Lo tenés exacto? 26%. No, por eso, está todo dicho. Tenemos que irnos a la tanda. Lo puedo creer perfectamente. Estaba en 24 tenemos que irnos a la tanda. Y pasó a 26. Nos vamos justamente hablando de esta Navidad, que sea lo más feliz posible, ¿no? Tratando de tener un Uruguay libre de coronavirus. Gracias de nuevo, Álvaro, Gracias por a haber venido. ustedes y cuidémonos.